Buenos días. Me imagino que ya todos nos sabemos Romanos 8, verso 28, ¿verdad? ¿Qué dice? Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. O sea que todo lo que Dios nos enseña siempre será para nuestro bien. Les quiero hacer una pregunta. ¿Qué libros del Antiguo Testamento son conocidos como la ley de Moisés? El Pentateuco, que quiere decir los primeros 5 rollos, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, se les llaman la ley de Moisés. En Génesis, por ejemplo, el primer libro de la Biblia, Dios nos habla sobre la creación, la caída en el pecado, el diluvio, el llamado de Abraham y las primeras historias de los hijos de Israel hasta su llegada a Egipto. ¿Qué podemos encontrar en el libro de Éxodo, el segundo libro del Antiguo Testamento? Éxodo nos habla de la liberación, cómo Dios los saca con mano firme de la esclavitud, e Israel se compromete a obedecer a Dios y ser un reino de sacerdotes. Y en Levítico, en el tercer libro, Dios expone la forma de hacer esto posible. Imagínate cómo poder tener verdadera amistad con Dios. En el libro de Números, o mejor dicho, de acuerdo al hebreo, Bemidbar, o en el desierto. En el libro de Números, o en el desierto, Dios nos habla de la peregrinación del pueblo desde que salen del valle de Sinaí hasta las llanuras de Moab, listos para entrar a la tierra que Dios les promete. Todo lo que pasa en ese desierto, que Dios lo permite para sus hijos, siempre con fines pedagógicos. El mejor pedagogo, el Señor. Recuerda, Romanos 8, verso 28. Todo lo que viene a tu vida, si tú realmente amas a Dios, le obedeces. Todo lo que viene a tu vida siempre será para tu bien. Es un versículo que tienes que tener muy claro y presente en tu corazón. Y en el libro de Deuteronomio, les hablé de los 5 primeros libros de la Biblia. Deuteronomio, o segunda ley, o repetición de la ley. Nos habla de los últimos años en el desierto. Encontramos fuertes exhortaciones del líder que pronto los dejaría, del líder Moisés. Pero les hacía una pregunta: ¿cómo crees que puedes tener verdadera comunión con Dios? ¿Cómo podemos tener verdadera comunión con Dios? En el libro de Levítico obtenemos la respuesta. ¿Sabes cómo? A través de la santidad. Amén. Sin santidad nadie puede ver a Dios. El libro de Levítico nos enseña el ministerio del sacerdocio. ¿Por qué? Porque el sacerdocio provenía de la tribu de Leví. Levítico significa de los levitas. Y hoy empezamos a estudiar un capítulo muy importante de este libro. Iniciamos con una serie. Recuerden que dependiendo de la semana al mes vamos a estar estudiando varias cosas. Las primeras dos semanas del mes estudiamos el libro de Apocalipsis. La tercera semana del mes, que es esta, vamos a iniciar hoy con la serie Las fiestas solemnes de Dios. Las fiestas solemnes de Dios. Y la cuarta semana vamos a tener mensajes evangelísticos para que inviten a personas que ustedes sientan en su corazón para que puedan escuchar la palabra de Dios y escuchar de Jesucristo. Y todo esto se está grabando. Para el que quiera tener las series, las puede conseguir en la librería. Entonces, la serie que empezamos se llama Las fiestas solemnes de Dios. Vamos a ser expertos, los que no falten a esta tercera semana, al capítulo número 23 del libro de Levítico.
Algunos le llaman al libro de Levítico el libro de la comunión y la adoración. Un libro dirigido para los sacerdotes. Entonces, me acompañan por favor a Levítico, capítulo 23. Vamos a leer primeramente el verso 1 y el verso 2. Levítico, capítulo 23, del 1 al 2. Se los leo. ¿Ya estamos ahí? Habló Dios a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Dios, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Fíjense qué interesante, tenemos una palabra, fiestas solemnes. Es una palabra en hebreo, estas dos palabras. Fiestas solemnes es la palabra hebrea. Recuerda que el Antiguo Testamento básicamente fue escrito en hebreo y parte muy pequeñita en arameo. Después se tradujo a varios idiomas. Si ustedes ven estas palabras, fiestas solemnes, es la palabra hebrea original moed, así como suena, moed. ¿Qué significa? Designación especial de un tiempo señalado. Son tomados como festividades, estos tiempos señalados por Dios, son tomados como festividades debido a su gran importancia. Pero el original quiere decir un tiempo determinado por Dios. Y también leíamos que deben de ser proclamadas a los cuatro vientos. Todos tienen que saber, imagínate esta palabra, proclamar. Dice Dios, las cuales proclamarás como santas convocaciones. Santas convocaciones son dos palabras en hebreo que es Kodesh, Mikra. Kodesh, santo, sagrado. Estos tiempos específicos determinados por Dios deben de ser proclamados. Son sagrados, inviolables. Y Mikra quiere decir convocación. Kodesh Mikra, sagrada convocación. Vean qué interesante, como un ensayo hasta la llegada de su cumplimiento especial del Señor. Estas fiestas son como un ensayo, estos tiempos específicos hasta su cumplimiento del Señor. Entonces, vamos a leer nuevamente el versículo 1 y vamos a acabar en el 3. Habló Dios a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Esto es muy importante. Debemos de comprender, recuerda, todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a buscar la revelación de Dios para este tiempo. Habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes o los tiempos determinados de Dios, los cuales proclamarán como sagradas convocaciones, serán estas. 6 días, vean la primera, verso 3. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Dios, en donde quiera que vayas o en donde quiera que habites. El día de reposo es la primer sagrada convocación. Es tan importante para Dios el día de reposo que también lo encontramos en donde, en el famoso decálogo, en los 10 mandamientos. Me acompañan por favor a Éxodo capítulo 20. Vamos a leer desde el verso 8 en adelante. Éxodo 20, del 8 en adelante. El cuarto mandamiento, no escrito por hombres, Dios lo escribió, son muy importantes para Dios. El cuarto mandamiento es una sagrada convocación a manera de ensayo
como un tiempo determinado. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrar en este tiempo en relación a esta sagrada convocación? Muchos han sido convocados a esto. Dios anuncia públicamente a través de las fiestas, ojo con esto, Dios anuncia públicamente a través de las fiestas hechos o acciones en los que todos podemos participar. O sea que todos hemos sido llamados por Dios, los que puedan escuchar los anuncios del Señor, para participar de estas sagradas convocaciones. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, verso 8? Acuérdate, vean el cuarto mandamiento escrito por el dedo de Dios. Acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Debe de ser un día especial. Debe de ser un día diferente a todos. Por eso Dios dice, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de descanso o reposo para Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿O qué tenían que hacer? No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Ya sé que la mayoría son expertos en los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Si yo paso a 3 personas de manera aleatoria, yo sé que me los van a decir perfectamente de memoria y su aplicación práctica para nuestros días. Pero ¿por qué es que Dios quiere que los volvamos a ver? Fíjense, porque Dios quiere que tengamos esta gran bendición. Dios llamó hace mucho tiempo a esta sagrada convocación, pero ahora Dios quiere que lo vivas de una manera sobrenatural y diferente en tu vida. Vean qué bonito el verso 11. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó Dios en el séptimo día. Por tanto Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Lo hizo Kadash, santo, diferente. Entonces aquí leemos que Dios, cuando termina su creación, reposó al séptimo día, ¿cierto? Entonces, ¿Dios estaba cansado? ¿Dios tenía que descansar? ¿A qué se refiere de que Dios reposó en el séptimo día? A que Dios dejó de hacer lo que estaba haciendo, cesó su labor. Es un Dios, el único, todopoderoso. De la misma manera, en el día 7 de cada semana, Dios no quiere que te te acuestes en el sillón sin hacer nada, sino que Dios quiere que hagamos una cosa diferente. Dejó de hacer lo que estaba haciendo, lo santificó. ¿Qué tenían que hacer entonces los judíos, los israelitas en ese día? ¿Qué tenían que hacer? ¿Saben qué? Descansar de toda actividad cotidiana. Tenían que hacer la voluntad del Señor. Era un día de limpieza, era un día santo ante los ojos de Dios y tenía que serlo ante los ojos de todo el pueblo. ¿Cuáles son los principales objetivos del día de reposo? Principales objetivos del día de reposo. Número 1, me acompañan a Ezequiel. Ezequiel capítulo 20, por favor. Ezequiel capítulo 20, vamos a leer desde el verso 19 al 20. Ezequiel capítulo 20, del 19 al 20. Número 1, de los principales objetivos del día de reposo. ¿Ya estamos ahí? Vean lo que Dios le dice al profeta Ezequiel. Yo soy Dios. ¿Estamos ahí? Ezequiel 20, verso 19. Yo soy Dios. Anda en mis estatutos, guarda mis preceptos y ponlos por obra. ¿Por qué Dios quiere que le obedezcas? Porque Dios te ama. Porque sabe Dios que si le obedeces, te va a ir excelentemente bien. No porque Dios te castigue. No, es que Dios creó todo lo que
que tus ojos preciosos ven. Y Dios sabe que su ley es perfecta. Cada mandamiento de Dios, todo se resume, querida familia espiritual, en el amor. Primeramente hacia Dios y después en el amor hacia los demás. Si decides vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, créeme que te va a ir excelentemente bien. Todo lo que Dios te pide siempre es para tu bien. Los que aman a Dios, todo les ayuda para bien. Y vean lo que dice el verso 20 de Ezequiel 20, verso 20. Y santificad mis días de reposo y sean, vean qué interesante, el primer objetivo de Dios, sean por señal entre mí y ustedes. Es una señal entre Dios y su pueblo. Vean qué interesante. Y sirva como señal entre mí y ustedes. ¿Para qué? Para que sepan que verdaderamente yo soy el único Dios verdadero. O sea que el día de reposo al pueblo de Dios le debe de servir como señal, para que comprendas, para que no haya duda de que Dios existe y está con su pueblo. Quiero platicarles que hasta el siglo XX se demostró, el siglo pasado, la mayoría nació en el siglo XX. El libro de Levítico fue escrito aproximadamente hace 3.500 años. Está históricamente, científicamente comprobada su antigüedad. Y en el siglo XX, en el siglo pasado, se demostró que nuestras funciones vitales trabajan en ciclos periódicos de 7 días. Le llama la ciencia ritmos circaseptanos. Vean qué interesante, esto se descubre en el siglo pasado, en el siglo XX. La ciencia médica reconoce que el reposo a intervalos repetidos de forma regular resulta imprescindible para tu salud. Por eso Dios dijo, el día de reposo servirá en un futuro como señal. ¿De qué? De que Dios verdaderamente está contigo. El doctor Matthew Sleeth tiene una publicación en la revista CNN en el 2013 y él comentó, un doctor, un día de descanso a la semana, ojo, esto puede salvar tu vida. Ay, ¿en serio? Sí, está comprobado científicamente en el siglo XX. Necesitas de cada semana un día de descanso. Fíjate qué interesante. Dios se lo dijo a su pueblo hace 3.500 años. Y en el siglo pasado Dios demuestra, servirá como señal. Realmente Dios tiene la razón. El doctor Matthew Sleeth comentó en el 2013, un día de descanso a la semana mejora tu vida, ya que reduce significativamente tu estrés y te ayuda a ser más feliz. Hoy podemos afirmar que la enseñanza bíblica es científicamente correcta. Servirá como señal de que Dios está con ustedes. Qué bonito, ¿verdad? ¿Cuántos de verdad dejan de hacer todas las actividades un día a la semana para descansar? Para buscar hacer la voluntad de Dios. Acuérdate, tu cuerpo trabaja en ciclos. Estos ciclos circaseptanos, ciclos de cada 7 días. Todas tus funciones vitales necesitas darle descanso. Y hay algunos que llevan años sin darle un descanso fisiológico a tus billones de células que componen tu cuerpo, tu organismo. ¿Sabías que el ayuno, inclusive un día a la semana, recomienda la ciencia que debes de ayunar? A lo mejor puedes tener líquidos, esto va a ayudar para mejorar todas las funciones internas de tu organismo. Dios lo dijo hace 3.500 años a Moisés, a su pueblo. Servirá como señal. ¿La dieta de qué puede servir? ¿Del té? ¿Lo han escuchado? ¿Sí? Te vas sin cenar el domingo o el sábado, te vas al gimnasio, lo que tú quieras, pero debes de comprender que Dios nos habla primeramente de un descanso necesario, fisiológico, para mejorar tu salud. Y punto 2, hablamos de los objetivos de
el día de reposo. Vean qué bonito. Es una señal, gracias a Dios, es increíble. Esta señal puede ayudar a acrecentar tu fe. Número 2, me acompañan a Deuteronomio, capítulo 5. Vamos a ver otro objetivo del día de reposo. ¿Por qué es que Dios lo instituye? ¿Por qué para Dios es algo sagrado? Es un anuncio, es como un ensayo de lo que iba a suceder en un tiempo específico del Señor. A las fiestas solemnes Dios invita a los que tengan un corazón humilde, sencillo, con hambre de Dios, para que puedan escuchar y comprender la verdad. Deuteronomio capítulo 5, verso 15. Acuérdense que Deuteronomio es la repetición de la ley, es un resumen de la ley de Dios antes de que Moisés los dejara, partiera. Entonces dice Deuteronomio 5, verso 15, acuérdate, vean, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Para el pueblo de Israel, el día de reposo servía para recordar en ese día especial de descanso, en el cual tenían que hacer la voluntad de Dios, tenían que recordar de dónde Dios los sacó. ¿De dónde Dios los sacó cuando estaban en Egipto? De la esclavitud. Eran esclavos. Imagínate 430 años viviendo como esclavos. Imagínate a tus hijos siendo torturados por los egipcios, a tu mamá, a tu papá, a tus abuelitos. Es algo tremendo. Claman a Dios, Dios los saca con mano poderosa. Y Dios dijo, el día de reposo, una vez cada semana vas a recordar de dónde yo te saqué. Que Dios proporciona ¿qué? Libertad. Dios proporciona libertad. Y en este día Dios quería que sirviera para recordar lo que Dios había hecho con su pueblo. Y también otro objetivo importantísimo del día de reposo, Dios también lo envía como un ensayo, ojo con esto, como un ensayo para comprender que llegaría el día en que descansaríamos de todas nuestras obras. El día de reposo es o era como un ensayo para comprender que llegaría el día en que descansaríamos de todas nuestras obras. En Hebreos capítulo 4, yo se los voy a leer. En Hebreos capítulo 4, voy a leerles el verso 9 y el verso 10. Hebreos 4, del 9 al 10. Va a aparecer en sus monitores. Vean qué interesante. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dios nos habla de que existe un reposo, que iba a llegar un momento en el cual iba a descansar por fin tu corazón. Ya no tenías que cargar con tanta cosa que muchos hasta la fecha están cargando, libres de culpa. No solo un día. Dios nos habla de una forma, de un estilo de vida en descanso. Para eso Dios permite esta sagrada convocación. Recordarla semana a semana hasta el cumplimiento. Queda un reposo para el pueblo de Dios. El Shabbat, como le llaman los hebreos, los judíos, el día de descanso, el Shabbat, representa la obra del Mesías como nuestro reposo permanente. Me acompañan a Isaías, capítulo 53, por favor. Isaías, capítulo 53. Vamos a leer el verso 6. Entonces Dios permite el día de reposo para que la humanidad volteara al Mesías.
¿Quién es el Mesías? El hombre que venía del cielo, Dios haciéndose carne. Vamos a platicar de un capítulo muy bonito que está escrito en este libro de Isaías. Para muchos, el evangelista de los profetas. Pocos hablaron del Mesías como el profeta Isaías. E Isaías, recuerda, escribió aproximadamente 700 años antes de Jesucristo. Imagínate lo que vamos a platicar. Algunos le llaman el siervo sufriente, este capítulo, que habla sobre el siervo sufriente. Isaías 53, verso 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aparta por su camino. Muchos no les interesa nada ni nadie, solo les interesa su bien personal. Dice, todos nosotros nos hemos descarriado, no hay justo ni aun uno delante de los ojos de Dios. Cada cual se aparta por su camino. Hay muchos que se han creído sabios en su propia opinión, pero dice, mas Dios, porque el amor de Dios es incondicional. Vean qué bonito, el amor que Dios nos enseña, más allá de condiciones. Yo amo porque tú haces ciertas cosas. No, el amor de Dios es incondicional. ¿Qué es lo que hace Dios? Dice, mas Dios cargó en el Mesías el pecado de todos nosotros. Porque Dios sabe que la paga del pecado es muerte. Dios conoce el resultado de personas que deciden vivir en pecado. Dios sabe que la maldad trae muerte, destrucción, abandono de familias, abandono de hijos. Dios conoce el daño que produce. Mira, el pecado degrada, envilece, te vuelve como, hay algunos que dicen, como un animal. Y ni siquiera a los animales se les ocurre hacer muchas veces cosas que hacen las personas. Es increíble, pero Dios dijo 700 años antes de la aparición del Mesías, todos se han descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino, pero Dios por amor decide cargar en Él toda nuestra maldad. En segunda de Corintios, por favor, yo se los voy a leer. Si quieren no lo busquen, va a aparecer en sus monitores. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. El Shabbat representa la obra del Mesías como nuestro reposo permanente. ¿Quién es el Mesías? El ungido, el Hijo de Dios. Dice, segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Vean qué bonito. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿Por qué tenía que ser Él? Porque Él era el Mesías, era el único inocente delante de Dios. Nadie podía entregar su vida en rescate por la humanidad. ¿Por qué? Porque todos somos culpables delante de los ojos de Dios. Todos hemos pecado y todos estamos destituidos. Solo un hombre, solo el Mesías, tenía esa facultad de poder entregar su vida en rescate por todos nosotros. Al que no había conocido pecado, por nosotros se hizo pecado. Vean qué interesante. El Mesías tenía que morir por amor. Y esto se cumple específicamente hace aproximadamente 2000 años, en un triste y glorioso día en Jerusalén, donde el Hijo de Dios entregaba su vida. Esto se cumple, el Shabbat se cumple del descanso permanente en Jesucristo. Él tenía que morir y lo hizo por amor. Dios sabe que la paga del pecado es muerte. Es lo que te va a traer el miserable salario de las personas que deciden vivir en pecado. Será la muerte, la destrucción. Por eso es de que Dios quiere que abras hoy tu corazón. No estamos hablando de
ninguna religión. Estamos hablando de lo que Dios decide hacer para salvar a la humanidad del pecado. Imagínate esa clase de amor. No existe amor más grande que una persona ponga su vida por sus amigos. Dios se hace hombre. Imagínate, yo voy a morir en lugar de ustedes para que ustedes puedan vivir libres, en reposo permanente. Es algo tremendo lo que hace Dios en la cruz por nosotros. Mira, Él tenía que morir. Dios lo establece y lo hace por amor. Nadie le quitó la vida al Mesías. Dios decide entregar la vida por amor para la humanidad. Pero la forma, querida familia espiritual, la forma en que deja esta vida física. ¿Recuerdan? Ese triste y glorioso día en Jerusalén. Todo lo que pasó ese día, mira, en ese día quedó atestiguada la maldad de toda la humanidad. Él tenía que morir, pero la forma en que muere, mira, fue de verdad una salvajada lo que le hicieron a Jesús. Fue algo tremendo y está registrada en los evangelios. Imagínate que seas entregado por envidia, por celos. Un hombre lleno de Dios, entregado a las autoridades. Mira, fue azotado brutalmente, dice la Biblia, de tal manera fue desfigurado de los hombres tu parecer, tu hermosura. Era un guiñapo humano el Señor. Imagínate estos látigos romanos de pequeños con injertos de hueso, pedazos de hueso irregulares y también pedazos de metal. Así dice la historia que eran estos látigos. Él entrega su vida en rescate por todos nosotros, pero la forma tan brutal, tan salvaje, donde se atestigua la maldad de la humanidad, es increíble lo que le hicieron. De verdad, ¿con qué corazón hicieron esto? Imagínate castigándolo. Dice la historia secular que estos látigos llegaban a desgarrar toda la piel, todo el tejido subcutáneo, llegaban a músculo, llegaban a exponer hueso. Imagínate esto. ¿Cuántas veces fue azotado Jesucristo? Realmente no sabemos la cantidad, porque fue torturado a través de las leyes romanas, no a través de las leyes hebreas. Imagínate después de esto los golpes, las bofetadas, escupiéndolo en su cara, pegándole, llevándolo a ese lugar donde iban a culminar con ese tormento de la cruz. Los mismos romanos tenían pavor de hablar solo de la cruz, el peor castigo para los peores criminales. ¿Cuál fue el pecado de Jesucristo? Jesús no pecó. Para ellos quizás sea ese amor que tenía para todos. No le podían achacar nada a Jesús. Pero increíble, ellos cuando estaban, imagínate, en ese madero con unos clavos de 14 a 17 centímetros de longitud, después de esa tortura tan tremenda que tuvo, que lo dejaron desfigurado. Pilato no quería condenar a Jesús, eso dicen los evangelios, buscó por todos los medios posibles tratar de salvar de esta muerte a Cristo. Pero fue tal la presión de la gente, de los religiosos de aquella época, que no tuvo más remedio que ejecutar la última sentencia, muerte de cruz. Imagínate en esa cruz, después de ser brutalmente torturado, después que le clavan sus manos y sus pies. Me imagino yo a los soldados, a los centuriones romanos, viendo a los dos asesinos que estaban al lado de Cristo, cómo empezaban a forcejearlo, jalaban con cuerdas para poder clavarlos en la cruz. Y ellos, me imagino que blasfemaban y les decían miles de cosas a sus verdugos. ¿Saben qué decía Jesús? Jesús no respondía palabra. Como cordero, imagínate un corderito que no puede defenderse, con esa carita tan tierna, que va y
animal, dice la Biblia que como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció, no abrió su boca. Me imagino el corazón de los centuriones al ver cómo él no ponía resistencia a esos verdugos que lo clavaran en esa cruz. Imagínate esta inhumanidad de estas personas. Estuvo aproximadamente 6 horas crucificado. No podían ventilar correctamente. Los músculos intercostales de los crucificados estaban en posición de inhalación, afectando la exhalación pasiva para que los crucificados pudieran respirar. Tenían que ejercer fuerza. Él estaba clavado, sus pies clavados en la cruz. Imagínate, desgarrando terminaciones nerviosas. Si tú te pegas en el codo, si tú te pegas se te desgarra quizá un músculo corriendo, ¿cómo te sientes? Ya estás ahí cojeando, ya no quieres ni salir. Pero imagínate clavos perforando y dañando hueso, terminaciones nerviosas, y que tengas que ejercer presión en ese clavo, fuerza, para poder entrar, para que pueda entrar aire y después desplomar tu cuerpo para poder exhalar. Era una tortura tremenda. Estuvo por 6 horas el Señor crucificado. Y me imagino la cara de su mamá, de María, viendo cómo estaban torturando a su hijo, recordando el amor que tenía, las palabras de vida que salían de Jesús, siempre diciendo: no paguen mal por mal, al contrario, ustedes tienen que reflejar el amor hacia los demás. En esto conocerán que verdaderamente son mis hijos, en el amor que se tengan. No importa cómo te trate tu esposo, no importa cómo te trate tu esposa, no importa lo que veas en tu casa y en tu trabajo. Dios te ha llamado a marcar una diferencia, seguir el ejemplo de Jesucristo. María escuchaba en su corazón al ver cómo estaban destruyendo a su hijo. Me imagino con lágrimas en su corazón: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, hijo, vas a permitir que esto siga? Imagínate ese día, mamás, papás, su único hijo de Dios. Imagínate lo que Dios sentía al ver a su hijo, cómo estaban deshaciéndolo. Su madre física: ¿hasta cuándo vas a dejar que esto siga? Imagínate a Jesús crucificado, apenas podía ventilar respirar correctamente, volteando con sus ojos quizá ensangrentados, su cabello bañado en sangre, volteando a donde estaba su mamá con su amigo Juan, diciéndole con su corazón: ¿que no ves que estoy haciendo nuevas todas las cosas? Es algo tremendo, y esto está evidenciado en el Nuevo Testamento. Es increíble lo que pasó, y tenemos las palabras de triunfo en la cruz. Tuvo 7 frases el Señor en esa cruz. Dice la historia médica, o la ciencia médica, perdón, que cada vez que habló Jesucristo, estando en esa posición de crucificado, cada vez fueron situaciones que le produjeron muchísimo dolor. La 6ª frase, una frase de victoria, después de todo lo que había pasado. Ya lo platicamos, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se ha apartado por su camino, pero Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo para que tú tengas paz, para que vivas en descanso permanente, no importando las circunstancias que atraviesen tu vida, recayó sobre de él. ¿Cuándo el pueblo va a comprender esta gran verdad del Señor? Sagrada convocación para comprender la obra del Mesías en esa cruz. Esta 6ª frase de victoria, cuando Jesús dice: imagínate esa voz enfrente de todos sus verdugos, de todas las personas, de los religiosos de aquella época. Dice que a las 3 horas, imagínate, a las 12 del día, Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana aproximadamente. Cuando pasan 3 horas, a las 12 del día, dice que hubo tinieblas sobre toda la tierra. Imagínate ese momento. Imagínate el corazón de Dios Padre viendo lo que le hacían a su hijo. Tinieblas sobre toda la tierra, y pasando pocas horas más, las palabras de triunfo. Jesús dice con fuerte voz: consumado es. Termina la labor de redención. No había más por hacer.
Dios hizo todo en la cruz por ti. Dios hizo todo para que tú puedas vivir con libertad. Y no solamente un día, para hacer la voluntad de Dios, para que realmente tengas descanso, para que ya no estés cargando con tantos pesos que te están asfixiando. Hay gente que no puede inclusive perdonarse a sí mismo. Hay muchas cosas que hemos hecho en ignorancia hacia las cosas de Dios, pero hoy Dios te dice que a través de la fe en Jesucristo puedes obtener descanso para tu alma, para tu corazón. En Efesios 2, verso 8 y 9, vean qué bonito. Efesios 2, verso 8 y 9. Dice la Biblia, porque por gracia, vean qué bonito, un regalo inmerecido. ¿Qué tengo que hacer para poder acercarme a Dios? ¿Qué tengo que hacer para poder obtener el perdón de Dios? ¿Qué obras tengo que hacer? ¿Hasta dónde me tengo que ir de rodillas? Vean lo que dice la Biblia. Por gracia. Es un regalo, familia espiritual. Padre, habla a lo más profundo del corazón. Padre, habla a nuestro corazón. Por gracia eres salvo a través de la fe. Un favor inmerecido por el amor de Dios. Imagínate. ¿Quieres entender el amor de Dios? Voltea a la cruz. Piensa que su único hijo, inocente, es desfigurado para que tú puedas vivir con paz. Para que el Shabbat, el día de descanso, sea una realidad. Y no solamente un día, sino todos los días de tu vida. Para que sea una realidad en tu vida. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Solo tienes que creer. El creer en Jesús implica en que entiendes la gravedad del pecado, por la cual Dios tiene que derramar su preciosa sangre. El creer en Jesús implica que también decides vivir de acuerdo a su ejemplo de vida. Hay gente que dice que cree en Jesús, pero no está arrepentido. No quiere dejar de hacer lo malo. Dios enseña, la paga del pecado es muerte. Y hay muchos que se creen sabios en su propia opinión y están viviendo alejados de Dios. Y mira, siendo sinceros, ya estás viviendo el resultado de esa vida de intranquilidad. Y a lo mejor me puedes decir, no, yo tengo mucha paz, mucha tranquilidad. ¿No te gustaría que Dios te muestre un propósito eterno? Que Dios te muestre el por qué estás aquí. Que tengas la plena seguridad y paz de a dónde vas a ir después de dejar este cuerpo. ¿Cuánto tiempo crees que vas a vivir en este cuerpo? A lo mejor 104 años, ¿verdad? Y cuando dejes este cuerpo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Vas a reencarnar en una mosca, en una vaca? ¿O todo se acaba? ¿El cielo y la tierra están en este planeta? ¿Qué dice Dios en relación a esto? Realmente, siendo sinceros, sabemos que existe un plano espiritual. Fuera de religiones, existe un plano espiritual. Las cosas no acaban cuando dejas este cuerpo. Dios te quiere dar un descanso, tanto físico como espiritual, a partir del día de hoy. Y un descanso eterno, permanente, todos los días. Y dice, por gracia eres salvo por medio de la fe. Comprender la gravedad del pecado, comprender el que tienes que seguir el ejemplo de Jesús. Y esto no es a través de ninguna obra de alguna persona, no es de vosotros, pues es un regalo, que es un sacrificio que decide Dios hacer en la cruz por nosotros. Es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Puedes confiar en lo que Dios hizo en la cruz por ti. Puedes sentirte perdonado y libre a través de la fe en Jesucristo. Cristo, querida familia, es ahora nuestro reposo. Él te ofrece una nueva forma de vida. Y tristemente, y por eso estoy aquí, existen muchos hijos de Dios que viven angustiados, preocupados por el pasado, por el presente, por el futuro. Hijos de Dios legítimos. Ay, es que si yo hubiera hecho estas cosas, y mira cómo estoy siempre cargando con las cosas que hicimos en el pasado. Mientras que Dios enseña que si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Gente preocupada por el presente, por la familia, por los hijos, por la salud. Hay gente que se preocupa hasta por los cosméticos. Ay, es que quedan 3 días para encontrar el descuento y mira, vamos rápido. O sea, ¿cómo es posible? Hasta por la ropa, ¿verdad? Que nos estamos afanando por boberías.
Si se acuerdan de la frase de Sócrates, si Sócrates hubiera sido mujer, yo solo sé que no sé qué ponerme, ¿verdad? Si fuera mujer, no es cierto. Si tienen bronca con eso, luego se acercan, yo les digo, hay una forma para no tener problema con la ropa, ¿eh? Entonces, vean qué bonito, nos preocupamos por muchas cosas, por la salud. Imagínate, se va tu hijo de viaje y tienes casi que entrar en un coma inducido para que no te sientas triste, para que no te sientas mal. ¿Dónde está esa paz que sobrepasa el entendimiento humano? De verdad que Dios quiere que entendamos. Vean, Isaías, ya estamos terminando. Isaías 53, Isaías capítulo 53, por favor, verso 5. Mira, esto se tiene que hacer carne en tu corazón. Dice un sabio, hace mucho tiempo, no es bíblico, dice un sabio, o dijo un sabio, concéntrate en tus pensamientos y verás que siempre estás pensando en el pasado o en el futuro, nunca en el presente. Siempre estás pensando, ay, es que debí de hacer, o que no hice, que no sé qué, o lo que voy a hacer mañana, pero nunca te enfocas en el presente. Dice el sabio, por lo tanto, nunca vives, siempre esperas vivir. Dios nos enseña que Él puede ser tu paz. Vengan a mí todos los que están trabajados, cargados, yo te voy a hacer descansar. Vas a tener una paz que sobrepasa el entendimiento humano. Jesús lo dijo de manera sencilla. Mira estos pajaritos que no se preocupan por lo que van a comer, por lo que van a tomar de agua, que no se preocupan por el vestido. Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes para Dios? Dios dijo, busquen primero establecer el reino de Dios. Jóvenes, busquen establecer el reino de Dios en su vida. Que Dios tenga el primer lugar. Matrimonios, fuera de religiones, darle a Dios el primer lugar. Vamos a leer la palabra, vamos a obtener esas promesas y hacerlas carne en nuestro corazón. Y mira, Dios dice, establece ese reino en el cual Dios como Rey gobierna en tu corazón y todas las cosas vendrán por añadidura. Dios hace tiempo me dijo, Roberto, saca la palabra preocupación de tu vocabulario. Ya no te preocupes, te ocupes anticipadamente por las cosas, ocúpate. Ocúpate en qué, Señor. Establece mi reino en obediencia a través de mi santa palabra. Yo me voy a ocupar de todas las cosas. Yo me hago responsable de tu vida. Es increíble, vean, Isaías 53, verso 5. Isaías 53, verso 5. Escucha con tu corazón. El Mesías, Jesucristo, fue herido, fue destruido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, para que tú tengas paz, fue sobre Él, y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Hay gente que se preocupa ¿qué va a pasar cuando yo me muera? ¿A dónde me voy a ir? Inclusive hay cristianos, hay veces que me preguntan, oye, y en un velorio donde un hijo de Dios muere o deja este cuerpo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y yo les hago esta pregunta, ¿qué tenemos que hacer cuando un hijo de Dios, mira, un hijo de Dios no muere? Solo deja este cuerpo, porque por su llaga, por su cuerpo herido fuiste sanado. Tiene que ser una realidad en tu vida. En un velorio podemos predicar de salud, de sanidad, porque así te mueras de un cáncer, resucitas sano, porque Dios hace un pacto eterno. Gracias a Dios, y que Dios revele a tu interior que estás aquí solamente de paso, eres peregrino y extranjero en esta tierra. Tu propósito es eterno. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Dios lo cubre en la cruz. Dios te perdona de toda tu maldad. Dice, la muerte ha sido devorada por la victoria. Cristo obtiene la victoria por nosotros. Y no solamente te perdona de toda tu maldad, al grado de que Dios te hace santo, limpio ante sus ojos, tu corazón perfecto, sino también dice que por tu llaga eres sanado de cualquier dolencia, de cualquier enfermedad, de cualquier circunstancia que atravieses en tu vida. Dios quiere que te apropies ya de esta promesa. 7 veces puede caer el justo, pero Dios promete 7 veces voy a levantarte. Tú no vas a ser cola, sino cabeza de naciones. Vean las promesas de Dios. Es para que hoy te
promesa. No importa lo que tus ojos físicos vean, importa lo que Dios prometió y lo demuestra en esa cruz. El castigo para que tú tengas paz, libertad, capacidad para poder amar a los demás, capacidad para poder perdonar. Es que no sabes todo lo que me han hecho. Mira, yo no sé todo lo que has sufrido, pero sí sé lo que Dios puede hacer en tu vida. Y si tú crees en Cristo como tu único y seguro Salvador, Dios va a transformar tu corazón. Dios va a recuperar tu corazón. Dios va a darte su espíritu, que es poder para amar, para perdonar, para vivir con libertad, sin tanto peso, cargas que hemos tenido en nuestra espalda, bajo nuestra espalda por años. Cristo es la única puerta para entrar en el reposo del Señor. El Shabbat nos habla, gloria a tu nombre, Señor. Esta sagrada convocación nos habla de Jesucristo como nuestro reposo permanente. Y termino con esta cita, Hebreos 3. Del 7 al 11, yo se los leo, Hebreos 3, del 7 al 11. ¿Cuál va a ser tu decisión? No estamos hablando de ninguna religión. Dios te trajo porque te ama. Dios tiene sus brazos abiertos porque te ama. Por eso estás aquí. No pierdas esta oportunidad. ¿Qué ha pesado más para decirle a Dios que sí? Para acercarte al Señor, para entender lo que Dios hizo en la cruz por nosotros. ¿Qué ha pesado más? ¿Valdrá acaso la pena? ¿Qué? Dime que el dinero. La gente se muere por el dinero, inclusive hasta por el deporte. El deporte puede pesar más que lo que va a pasar por toda la eternidad con tu vida. Es increíble, ¿verdad? Hebreos 3, abre tu corazón. Verso 7 dice, como dice el Espíritu Santo, si oyes hoy su voz, no endurezcas, te lo ruego. Si Dios pudiera rogar por mi boca, te ruego, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, Israel cerró su corazón a Dios. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron, vieron mis obras, vieron mi bendición, y aún así no quisieron abrir su corazón a mí, a causa de lo cual la ira santa de Dios se enciende. Dice, siempre andan vagando en su corazón, hombres y mujeres de doble ánimo, con dobles caminos. Un día sí estoy con Dios y un día estoy en otras cosas, pero tienen siempre su corazón dividido. Dice, no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira santa de Dios, no pueden entrar en mi reposo. Dios abomina el pecado. ¿Por qué? Porque te ama. Porque Dios sabe lo que trae de daño a tu vida. Por eso es que Dios abomina el pecado. No rechaces, te lo digo con todo mi corazón, no rechaces el único camino viable, que es Jesucristo, para que tú puedas vivir con la paz del perdón, libre de culpas, libre de enfermedades, libre de cargas. Los que aman a Dios, todo les ayuda para bien, pero tienes que amar a Dios, y amar a Dios es obedecer su santa palabra, para que entres en este lugar, en este pueblo especial. Gloria a tu nombre, Señor. En Romanos 10, verso 4, como pueden constatar, y lo que hemos hecho a través de cada serie, cada libro habla de Él. Y cada celebración preciosa de Dios habla solo de Él. El fin, Romanos 10, verso 4, el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Vamos a despedirnos en oración. No endurezcas tu corazón. Tu corazón es una carta abierta en este momento para Dios. Hay muchas cosas que están en juego. Lo único que Dios te pide es que creas en Él, que creas en Jesús. Es lo único que tienes que hacer. No tienes que cambiar nada, solo abre tu corazón. Te ruego, abre tu corazón a la verdad, al único camino, a la única respuesta, que es Jesucristo. El único camino para llegar al Padre es a través de la fe en Jesucristo. La única forma para obtener el perdón de los pecados es a través de la fe en Jesucristo. La única forma para que tu corazón pueda ser sanado, pueda ser restaurado, es a través de Jesucristo. Abre tu corazón en esta mañana. Padre, gracias por lo que hiciste en la cruz por mí. Ahora entiendo, Señor,
todo lo que hiciste en la cruz por mí, por la humanidad. Hoy, Padre, te pido perdón. Te pido que me limpies de todo pecado. Quiero, Señor, seguir tu ejemplo de vida. Hombres y mujeres que se levanten llenos de amor para con todos los demás. Señor, yo recibo el perdón de mis pecados. Sé que tú siempre estarás conmigo. Y ayúdame, Señor, a vivir apropiándome de cada promesa hermosa que está en tu santa palabra, para que el descanso que es Cristo pueda ser una verdadera realidad en mi vida. Gracias, Señor, porque aunque esté pasando situaciones difíciles, yo sé hoy que todas las cosas me ayudan para bien. Y que tú, Señor, siempre, aunque ande en valle de sombra de muerte, siempre estarás a mi lado. Y podrán caer 1000 a mi diestra y 10,000 al otro lado, pero a mí, Señor, no me llegará. Tú siempre me infundirás aliento. Los jóvenes se cansan, Señor, se fatigan, se cansan, resisten, pero los que esperan en Jesucristo tendrán nuevas fuerzas y